Estamos con Silvia Lospenato, que es legisladora del PRO, pero una de las figuras precisamente del partido de Mauricio Macri. Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día. Bien. No me van a llevar puesto como a Macri, dijo Milei. Sí, escuché la entrevista. Creo que él ahí se estaba refiriendo específicamente a, bueno, las aperturas de sesiones y la agresividad que en aquel tiempo tenía el kirchnerismo cuando hablaba el presidente Macri, que nunca perdió, digamos, sus avales y siempre intentó responder, seguir en su discurso, ¿no? Y él quiso marcar un contrapunto respecto de cómo él reaccionó frente a las agresiones similares que recibió del kirchnerismo. Porque supongo que se refería a eso, porque nadie puede decir que el gobierno del presidente Macri no haya tenido el mérito de ser el primer gobierno en muchísimas décadas, el primer gobierno no peronista en concluir su mandato, ¿no? Así que si hay algo de lo que nosotros nos sentimos orgullosos es que a Macri el kirchnerismo no se lo llevó puesto, ¿no? A Macri el kirchnerismo intentó con toda su fuerza, las 14 toneladas son la imagen que todos tenemos más, digamos, más nítida del intento golpista del kirchnerismo, pero no lo lograron y Macri concluyó su mandato como hacía décadas que no pasaba con un presidente no peronista, y creo que ahí marcó un punto de inflexión, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta que el presidente Macri demostró que un gobierno no peronista también podía concluir su mandato, estaba esa duda siempre dando vueltas, y creo que eso se despejó gracias a la presidencia del presidente Macri. Así que me parece que, digamos, claramente se debía estar refiriendo específicamente a esa situación de discurso, Pero es como, ¿no?, que continuamente el gobierno dice, bueno, el gobierno de Macri fue débil, no tuvo las agallas para hacer los cambios, no enfrentar la política, enfrentar los piqueteros, y nosotros sí. Me parece que en ese contexto está esta frase. A mí me parece que a veces puede ser que no haya la suficiente generosidad para reconocer todo lo que significó el gobierno del presidente Macri, cuánto allanó el camino a muchas de las transformaciones que efectivamente está consiguiendo el presidente Milei. Yo siempre digo esta frase porque realmente creo que es así: el presidente Macri sembró las semillas del cambio en muchas cosas que no llegó a ver durante su presidencia, pero que con el paso de los años, con el regreso del kirchnerismo, la sociedad finalmente decidió abandonar completamente esas falsas promesas del kirchnerismo y entendió que había que sacrificarse para pasar a la otra etapa, ¿no? Y ese es el sacrificio que hoy está dispuesta a hacer la sociedad, porque no es que la sociedad, entiendo yo, sobre todo los sectores medios, estén rebosantes de alegría por la marcha de la economía. Lo que están es esperanzados de que este sacrificio lo va a llevar en un tiempo que esperemos sea lo más corto posible a una mejor situación. Y eso es producto de la experiencia del gobierno del presidente Macri. Yo creo sinceramente que todo lo que el presidente Macri hizo en su gobierno de demostrar que la Argentina podía abrir su economía de otra manera, digamos, con los tiempos con los que el presidente Macri creyó que había que hacerlo en ese momento, pero hace poquito un ministro de este gobierno publicaba los índices, ¿no?, de apertura económica y cuánto habían mejorado durante el gobierno de Milei, pero cuando uno miraba la tabla veía cuánto habían mejorado durante el gobierno del presidente Macri, viniendo de 12 años de kirchnerismo, ¿no? No es lo mismo la sociedad que le tocó al presidente Milei, y parte de ese cambio fue gracias al gobierno del presidente Macri. Silvia, Rodrigo Alegre soy. ¿Y por qué crees que hace este tipo de declaraciones Javier Milei o lo asocia a Mauricio Macri a un signo de debilidad o fragilidad con la idea de no me van a llevar puesto? Creo que se estaba refiriendo específicamente a esa situación del discurso. No creo que sea una mirada que haya dicho, por lo menos en esa frase, una mirada general sobre el presidente Macri, porque yo entiendo que al presidente Macri de ninguna manera le faltó coraje y valor, al contrario. Digo, en esa época, con el kirchnerismo fuerte como estaba, lo del presidente Macri realmente fue una gesta heroica, proponer esas ideas,
proponer esos cambios, ¿no? Hacer entender a la sociedad algunas cosas que hoy parecen como de sentido común. Por ejemplo, que no se puede convivir con déficit fiscal. Y esa fue una de las decisiones que el presidente Macri sostuvo desde el primer día. Por eso logró la baja impresionante en el déficit fiscal que logramos durante el gobierno del presidente Macri con esta convicción. Entonces, ahora, Silvia, yo creo que, te quería preguntar, ¿y qué te pareció a vos el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa? Me costó seguirlo, debo decir que lo entendí mejor cuando lo leí después, me costó seguirlo porque las permanentes interrupciones, ¿no? Y las referencias o el diálogo en malos términos que tenía con una parte de la oposición, pero que además los que estábamos mirando por la tele no escuchábamos, con lo cual era realmente se volvía muy difícil seguir el discurso. Ahora, después de que lo leí, entendí que el presidente dio pistas, ¿no? Volvió a remarcar el rumbo hacia dónde iba y dio pistas de algunas leyes. No avanzó específicamente en cómo iban a ser esas leyes, que dijo que iban a ir llegando, así que habrá que esperar realmente a leer esos textos, ¿no? A ver qué pasa, pero digo, me costó mucho seguirlo. Creo que el jueves 19 se reúne como la convención del PRO. ¿El PRO va a ir con candidato propio el año próximo? Bueno, eso viene diciendo el presidente Macri, que es nuestro líder político, así que yo tengo bastante ansiedad y expectativa de escucharlo el 19. Lo que sí es seguro es que nosotros seguimos trabajando en nuestra propuesta política, que los argentinos conocieron, todos los argentinos de todo el país, con el gobierno del presidente Macri, y que los porteños conocen hace muchos años por el trabajo que hacemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con este estilo, nosotros, con un eje fuerte en la gestión, en darle buenos servicios públicos a los ciudadanos, en tener equilibrio fiscal, que es lo que muestra la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años, mucho antes que la nación se pusiera en equilibrio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, ya teníamos equilibrio fiscal, inversión en salud, en educación, como nunca en la historia, con el gobierno de Jorge Macri. Eso es el PRO. Y esto es lo que nosotros vamos a reafirmar el 19 y esperamos realmente ansiosos, por lo menos en mi caso, la palabra de nuestro líder, el presidente Mauricio Macri. Bien, muy bien. ¿Y a vos te gustaría que tengan candidato propio? Sí, a mí me gustaría que el PRO tuviera una propuesta y ojalá, digamos, tengamos un candidato para ofrecerle a los ciudadanos que represente todos estos valores que bien encarna el presidente Macri, que nosotros intentamos desde el lugar que nos toca replicar. Gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes. Silvia Lospenato, bueno, frente a esta